gracias por continuar con nosotros en el desarrollo de Despierta RD, su revista matutina informativa que tiene de todo. Ya hemos hablado, los comentarios, los resúmenes, y ahora pasamos al bloque de la entrevista central. Hoy compartimos con Domingo Jiménez, un miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y vocero del aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Leonel Fernández. Bienvenido a Despierta RD, señor Domingo Jiménez, ¿cómo está usted? Muy bien y feliz de estar aquí con usted, Loren y Rivas. Tenemos un reclamo. Sí, saludos para mi amigo Caminero también. Se mareó Caminero antes de venir. Venía para acá y se mareó. La gripe, Hay un virus que está dando durísimo y cayó. Cayó, pero usted tiene un reclamo porque nosotros, porque no lo habíamos sentido por aquí y manifestábamos eso a la producción. ¿Qué pasa con este hombre? Bien, resulta que quien se sentía algo lastimado era yo. Decía, pero ¿y qué es lo que pasa? No califico para estar en Despierta RD. No, al contrario. Y de hecho, lo primero que tenemos que, porque sabemos que usted ha estado en una agenda bastante apretada, muy apretada, viajando en representación de los grupos que apoyan al doctor Leonel Fernández, lo hemos visto en diferentes partes del mundo, Estados Unidos, Europa, pero han salido unas informaciones recientes sobre una propuesta que le hizo en el 98 el doctor Joaquín Balaguer a entonces presidente Leonel Fernández, su primer periodo presidencial, donde le decía, oye, me tienes una buena popularidad, puedes seguir siendo presidente, modifica la Constitución que yo te apoyo. En ese momento era decirle, bueno, el máximo líder político me está diciendo que me apoya, y Leonel le dijo que no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Y cómo es eso? Lo primero es que es a un joven de 43 años que se lo está diciendo en ese momento. Y se lo está diciendo nada más y nada menos que la histórica figura, en ese momento figura viviente, diciéndole a este joven presidente, mire, yo estoy contento con la forma en que usted ha gobernado, su gobierno va bien. Y entonces le ofrece la mayoría que tenía en el Congreso, que conjuntamente con la escasa representación del PLD, pues hacían mayoría de frente al PRD para modificar la Constitución que no permitía la reelección presidencial en el año 2000. Y el joven presidente, Leonel Fernández, con un sentido de la historia y por respeto al juicio de la historia, le señala al doctor Balaguer, primero el agradecimiento por la evaluación a su gobierno y por su consideración, pero luego le explica razones históricas para rechazar la oferta que le hizo Balaguer. Había tenido la oportunidad de que el presidente Fernández nos hiciera en círculo más íntimo, más cerrado, nos hiciera esta anécdota, nos contara esto en un par de ocasiones. Y ahora lo revela y el país oye esta noticia y la asocia a la realidad de hoy. Yo le digo lo siguiente. El presidente Leonel Fernández ha actuado siempre con respeto a lo que es la esencia del Partido de la Liberación Dominicana. El presidente Fernández sabe el compromiso de Juan Bosch con la historia cuando constituyó el Partido de la Liberación Dominicana, abandonando un partido que él entendía, él lo había fundado 22 de enero de 1939 en La Habana, Cuba. Pero él entendía que ya para la década del 70 y los pasos en los que andaba el PRD había cumplido su misión histórica y funda el Partido de la Liberación Dominicana apegado al sentimiento patrio de los fundadores de nuestra nacionalidad a partir de la Sociedad Secreta Trinitaria. Y Leonel, discípulo de Bosch, con sentido pleno de lo que representa ese concepto histórico, Leonel no aceptó esa oferta del doctor Balaguer, no permitió ni se prestó a modificar la Constitución en ese momento, no lo hizo más adelante cuando lo retaron además a que se pusiera los pantalones, también por lo mismo, y luego cuando retorna a la presidencia de la República, propicia la Constitución más moderna de la región y la más avanzada de la República Dominicana desde la Constitución de Bosch del 63,
Y cuando en el 2000, eso fue en el 2010, y luego de un proceso de más de 2 años, casi 3 años, consultando a todas las organizaciones más representativas de la sociedad dominicana. Y de ahí sale esta constitución que tenemos hoy. El presidente Fernández, había quienes le instigaban entonces, en el año 2011, desde el 10, luego de las elecciones, cuando él impulsa al PLD a una victoria electoral contundente, de 31 de 32 senadores. Y entonces se le dice, usted debe ir a la reelección. Presidente Fernández, tal cual como le dijo Alberto Fujimori en el año 2000, en la última cumbre de presidentes que se celebró en Colombia, y el presidente Fujimori, que ya se había reelegido, le dijo, pero ¿por qué te vas? ¿Por qué no te reelegiste? Y él dice, porque la constitución de mi país lo prohíbe. Fujimori le dice, presidente Fernández, pero la de mi país lo prohibía. Sí, pero entonces tampoco accedió a modificar la constitución en el año 2011 para buscar una tercera elección consecutiva. ¿Pero qué busca el expresidente Leonel Fernández al expresar eso con esos términos, pero también la otra coletilla de que podríamos caer en una dictadura si hay una modificación a la Constitución y permite la reelección, que sin lugar a dudas será una modificación para llevar o tratar de llevar como candidato al presidente de la República? Y entonces él dice una dictadura por el propio PLD. Bueno, pero es que es la enseñanza de la historia. Es que Juan Bosch, y tengo que hablar de Bosch, porque es el catedrático, es el maestro. Pero te han negado mucho en muchas prácticas, Juan Bosch. Han negado muchas prácticas. Y luego le hablo de la negación de Bosch. Sí. Mire, Juan Bosch, en el folleto número 1 de estudios sociales, que se impartía en los círculos de estudio, le está hablando un PLDista desde adolescente, uno que se formó en la más formidable escuela política que registra la historia de la República Dominicana, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Y Juan Bosch, en ese primer folleto, número 1 de estudios sociales, dice que el que quiere ser político, Loreni, Rivas, amigas y amigos, lo primero que debe hacer es estudiar la historia. Y lo explica más adelante, continúa, luego de ese párrafo, exponiéndole a los circulistas del PLD que nos formábamos políticamente en esa escuela que eran los círculos de estudios y los comités de base. Y nos explica que si un político no conoce su historia, estaría expuesto a cometer los errores del pasado. Y que por eso lo primero que debe hacer un político es estudiar la historia de su país. ¿Y qué enseña la historia, Rivas? Que luego de que Horacio Vázquez gana las elecciones del 24, la gana por 4 años más. Bueno, pues además de esos 4 años, lo que se le plantea a Vázquez, mediante un subterfugio, que podía extenderse 2 años más. 2 años más. O sea, hasta el 30. Y Vázquez cae en ello. Y luego quieren buscar la reelección, además de Vázquez. ¿Qué sucedió? 30 años de tiranía. Ahora acabamos de conmemorar, en el día de ayer, el crimen más atroz que cometió esa dictadura, esa tiranía, el de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa. Entonces, el presidente Fernández, nadie debe rasgarse la vestidura porque el presidente Fernández se refiera a este episodio de nuestra historia. Es que no debe irse a una nueva reforma constitucional porque la democracia corre el riesgo de ¿qué? De fragmentar, de debilitar las instituciones y de poner al país al borde de un caos social, político y por supuesto económico. No hay necesidad de ello. No es una actitud contraria al presidente Danilo Medina,
porque algunos lo interpretan, pero esta es una actitud de aversión al presidente Danilo Medina. Nada que ver. El presidente Fernández avala y ha levantado como bueno el gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina. Hay una valoración positiva de este gobierno. Luego, el presidente Fernández, al advertir sobre esto, no es que va contra el compañero presidente de la República. No, es respeto a la historia. Es que el país no tiene por qué verse abocado nueva vez a una segunda reforma constitucional para beneficiar al presidente de turno. Eso es muy peligroso en una democracia y de eso se trata. Y cuando usted habla de desvío del PLD, no crea que le voy a evadir la negación. No. Esa negación de voz que usted habla, que obviamente augura desvíos en los PLDistas. Yo le digo, pero claro que sí, pero claro que la ha habido. Pero claro que en el PLD hay quienes han mutado, hay quienes han negado esa esencia del Partido de la Liberación Dominicana, de su fundador, no hay duda de ello. Entonces, decirle que no, negar eso, yo haría ante el país un terrible y muy feo papel. Lo hago, no. Ahora bien, ¿de qué se trata? ¿Son las mayorías en el PLD que han incurrido en olvidar a Bosch o en querer matar el sueño de Bosch para con la República Dominicana? No son las mayorías, para nada. Entonces, el país debe seguir apostando al Partido de la Liberación Dominicana, porque el PLD ha representado para la República Dominicana modernidad, desarrollo, crecimiento económico, reducción de pobreza, estabilidad de nuestra economía, crecimiento de nuestras instituciones, reconocimiento internacional. El PLD ha logrado un antes y un después en la República Dominicana, antes del 96 y después del 96, cuando llegó el Partido de la Liberación Dominicana. El PLD ha sido bueno para el país. El PLD no le ha sumado un solo pobre a la República Dominicana. Al contrario, sacó de la pobreza entre el 96 y el 2000 a más de 500,000 dominicanos. Y resulta que cuando el pueblo escogió al PRD y saca al PLD del gobierno, lo pagamos muy caro. Vino el Partido Revolucionario Dominicano, hoy PRM, y con Hipólito Mejía le sumó a la República Dominicana más de 1.500.000 dominicanos, que lo sacó de la clase media, lo mandó a la pobreza. El pueblo, ante esa frustración, ante ese desastre, volvió al PLD, trae a Leonel de nuevo, y Leonel reencausa a la República Dominicana. Resultado, Lorenny, victoria en el 2006, victoria en el 2008, 2010, 2012, 2016, porque el PLD ha gobernado bien y hay PLDistas que sabemos que debemos reencauzar al PLD y retomar la senda del bochismo. Así es. Domingo, hay dentro de cada uno de los programas que nosotros realizamos, diariamente leemos la portada de los periódicos, sí. Muchas de esas veces nos damos cuenta de que el diputado o la diputada tal dice que abogaría por una modificación a la Constitución. Unos dicen, bueno, si Danilo decide reelegirse, yo levantaría las dos manos y los dos pies para apoyarlo. Hay quienes dicen, el único que está impedido a que se repostule nuevamente es el presidente de Danilo Medina, el único dominicano, dicen, que se le cercena el derecho a ser reelegido nuevamente, entre otras muchas cosas que se dicen, y eso yo lo asumo, lo represento como una necesidad o como una forma de decirnos, están en la antesala, sí, preparando al pueblo para la información que puede darse en marzo, en abril, en mayo del año próximo, de que mira, sí quiero postularme nuevamente. Yo creo que lo estamos haciendo también como tú dices, de que el PLD está muy bien, pero es con Danilo que quieren seguir. ¿Qué pasaría en una circunstancia así con el doctor Leonel Fernández si el presidente Medina decide hacerle caso a todas las personas que están a favor de que él se quede y a favor de modificar la Constitución? Bueno, dos cosas. Primero, el argumento que se sustenta, que es una discriminación. Hay que decirle, y hay hasta quienes podrían confundirse en nuestro querido pueblo, en un pueblo que a veces se abusa de ese pueblo y se le distorsiona, se le desinforma.
Lo primero es lo siguiente, decirle al pueblo y a todo el que nos está viendo ahora en Despierta RD, el modelo que el presidente Medina defendió en el 2015 y que dijo estar consciente de que al apoyar ese modelo le ponía fin a su carrera política porque más allá del 20 no iba, o sea, más allá del 16 no iba a poder aspirar hacia el 2020. El presidente Medina, muy consciente de eso, dijo, pero yo siento que este es el modelo que la sociedad dominicana quiere y que ha dado resultado en otras democracias. Pongamos la de los Estados Unidos, que tiene este modelo actual de la Constitución de la República Dominicana. Que el presidente Medina está siendo discriminado porque solo él no se puede presentar. Bueno, entonces tenemos a George Bush padre, expresidente de los Estados Unidos, a George W. Bush, hijo de George Bush, expresidente de los Estados Unidos, a Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos, van 3, a Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos, van 4. No pueden presentarse por el modelo constitucional que existe en los Estados Unidos. ¿Están siendo discriminados? Nada que ver. El presidente Barack Obama, que fue el más reciente que salió. Y el más popular. Y el más popular, tiene un discurso que anda en las redes por ahí, donde él dice, me hubiese gustado seguir. Y si yo fuera el candidato, hubiese sido el candidato, Donald Trump no fuera presidente, porque él ganaba. Más había que respetar la constitución de su país. Ninguno están siendo discriminados. Sencillamente son los límites al poder político, que hay que establecerlo. Porque si no, las ambiciones de los hombres, una vez asumen el poder, le desbordarían si no se le pone límite e irían a una dictadura, como dijo Teodoro Roosevelt, cuando le instigaban para que continuara. Porque él había sucedido a un presidente que había muerto. Y él luego optó por un periodo, pero gobernó casi 7 años. 7 años. Y cuando le dijeron, usted puede, dijo no. ¿Y cuál fue su argumento? Hay que preservar a los Estados Unidos. ¿De qué? De lo que acaba de decir Leonel este fin de semana. De la dictadura. Oigan eso. Fíjense lo que es la historia de la dictadura. Pero existen condiciones parecidas que puedan, por ejemplo, de Horacio Vázquez, porque yo siento que es como una fragmentación ya dentro del PLD con decirle al presidente de la República, si usted va a una modificación, va a una dictadura. Es que no es así. Pero así es lo que la gente le entiende. No, pero por eso lo explicamos. Es que usted lo hace muy bien como comunicador y como entrevistador, cuando de manera incisiva insiste en eso. Eso está bien. Pero entonces me corresponde a mí explicarle a la gente que, y por eso estoy hablando de Theodore Roosevelt, y de los Estados Unidos. ¿Por qué no más allá de 4 periodos, de 2 periodos? ¿Por qué? Y cuando digo 4 es porque me llegó a la mente el hermano de Teodoro, Franklin Delano Roosevelt, claro que es el único que rompió la tradición desde Washington hasta él. Y que por él se crea esa 22ª enmienda. Efectivamente. Pero que no pudo lograr ese 4º periodo porque murió. Él muere, él no completa el 4º periodo, pero es electo 4 veces. Entonces los americanos dicen, espérate, no más a la consideración de un presidente, porque nos arriesgamos. ¿A qué también? A que venga un dictador. Entonces, de eso se trata, no es hacia el presidente Medina. Ahora bien, Lorendi me preguntó, ¿qué harían ustedes? En caso de, mire, lo primero es que no va a suceder. No va a suceder. Pero si sucediera, como usted dice, nada, Leonel Fernández está ahí para ser candidato. Se lo digo también porque... nosotros vamos a participar en unas primarias el 6 de octubre, bajo cualquier circunstancia. Mira, el día de mi cumpleaños. ¿Qué dicen los números? Usted no lo ha escuchado decir y reiterar una y otra vez, desde que lo dijo el 26 de agosto en el Palacio de los Deportes, dijo, no hay marcha atrás. Sí, y lo ha repetido aquí, lo ha repetido en Nueva York, lo ha repetido en Maryland, ahora que estuvimos con él este fin de semana antepasado. Y lo ha dicho donde quiera. Y lo va a decir el 9 de diciembre en la Arena del Cibao, en donde vamos a hacer un acto y el presidente Fernández le va a hablar al país. Y vamos a presentar la cantidad de formularios
que a esa fecha el corte, lo que nos diga, lo va a anunciar el presidente Fernández. Nosotros vamos a una competencia interna, como lo ha ido siempre el presidente Fernández, porque hay hasta quienes dicen, Leonel tendrá que ser proclamado como candidato de consenso. Pues Leonel nunca ha ido a una proclamación de consenso. El presidente Fernández se enfrentó en el año 1995 a dos figuras icónicas del PLDismo por la candidatura presidencial, el compañero Euclides Gutiérrez Félix y el compañero Norge Botello, y le ganó con el 97%. Luego se presentó en el 2003 contra el compañero Jaime David Fernández Mirabal, el compañero Miguel Solano y el compañero Ramón Andrés Blanco Fernández, y le ganó con el 88%. Y cuando pensábamos que nadie lo iba a desafiar, porque había ganado en el 4 las elecciones con un 57% y recuperó a la República Dominicana de una desgracia económica, de una debacle económica, que la metieron los que quieren volver ahora. La gente del PRM, que no eran PRM cuando eso metieron a este país en el hoyo económico más grande que recuerda nuestra historia. Y viene Leonel en el 2004, recupera milagrosamente. The Economist, la revista inglesa, calificó en el 2007 a la República Dominicana como el milagro económico, porque lo que proyectaban los organismos internacionales para la recuperación luego de lo del presidente Mejía, 2000-2004, era mínimo una década para retrotraernos entonces a como estábamos en el año 1996. Y el presidente Fernández en el 7 tiene un superávit económico, el último que tuvimos en términos presupuestarios. Y The Economist dice el milagro económico. Y en ese momento, cuando vamos a un torneo electoral, que la Constitución permitía la reelección, el presidente Fernández fue desafiado. Y fue desafiado por un dirigente de la calidad, de la talla del que hoy preside la República Dominicana, el compañero Danilo Medina. Sí, ¿y qué pasó? Compitió y le ganó con el 72%. El presidente Fernández va hacia el 2020 con una victoria electoral interna contundente. Mire, Rivas, Loreni, lo que está pasando, yo que estoy ahí en el Inside, lo que está pasando con Leonel es impresionante. La gente de una manera abrumadora, identificándose con esa candidatura, con Leonel presidente de nuevo, pero no aquí nada más, en los Estados Unidos, en donde estamos haciendo labores de enlace. El presidente Fernández estuvo en Maryland. Ustedes saben lo que es un lunes 19, y oigan por qué se lo destaco. Lunes 19 de noviembre, a 5 días, a 3 días el día de gracia de Thanksgiving. Y ustedes saben lo que representa eso en los Estados Unidos. Bueno, pues convocamos, no solo un lunes, no, día laborable, no, y a 3 días de Thanksgiving, no solo eso, convocamos a las 9 de la noche. ¿Ustedes saben por qué? Porque el presidente Fernández, su agenda era tan intensa que la actividad política que habíamos convocado no podía ser para antes de las 9 de la noche. ¿Y los 2 millones ¿Y usted sabe lo que resultó? Abarrotado el restaurante El Águila en Maryland. Sí. Esa es la realidad. Los 2 millones. Los 2 millones de firmas, te lo presento porque sabemos que ya él presentó 1 millón y tanto. 1.225.000. Exacto. Decía que ahora en noviembre, a finales de noviembre o en diciembre, se presentaría otra parte y en marzo del año próximo o en abril. En abril vamos al Centro Olímpico. Exacto, a presentar los 2 millones. De estos 2 millones y de lo que se está presentando, dicen que Leonel ganaría abruptamente en las primarias. De ser así, ganaría abruptamente en las primarias porque la matrícula o la cantidad de personas hábiles para votar son 7 millones y tanto. O sea, si de 7 millones, él solo dentro del partido, teniendo varios aspirantes a la misma posición, él solo tiene 2 millones. Bueno, pues sería abrumadora nuevamente su victoria, pero debe ser solamente con esos aspirantes. Porque ¿qué pasaría ahí si dentro de esas primarias se presenta esa posición con el presidente Medina? Pero es que el presidente Medina está impedido, por Dios. Impedido. Es que la Constitución no se lo permite. Impedido aún. Pero ese escenario ustedes lo tienen visualizado. Pero sobre todo por lo que está diciendo. O sea, son 2 millones que van a tener para el año próximo.
Y yo entiendo que con eso no necesita más nada, ya sería él. Proclamación. Totalmente, yo diría que no necesita más nada. No, tendríamos que ir a unas primarias sí, para el cumplir día 6, para cumplir con la formalidad. Sí. El problema es que son las encuestas que están hablando. Nadie está por encima del presidente Leonel Fernández en el Partido de la Liberación Dominicana. Y en el país, la encuesta que le regateó lo de su supremacía fue la Gallup y lo dio empate 14-14. O sea, nadie se ha atrevido, ninguna encuesta se ha atrevido a dar a Leonel Fernández como por debajo de ningún, los resultados, de ningún Jiménez, candidato. Eso es. No existe la posibilidad de que los leonelistas digan, como dijo Danilo, me derrotó el Estado. Es que no, es que el presidente Medina no va a ser candidato. No, por si acaso, no u otro candidato que auspicie el gobierno del Estado, de esa estructura, en un país clientelista, que usted lo sabe muy bien, que desde el punto de vista de la administración pública, es difícil derrotar al presidente, independientemente de que el presidente sea o no candidato. ¿Se encuentra usted en condiciones cómodas para que el Estado no lo derrote? Es que mire, lo primero, ahora usted agregó un nuevo elemento, sea o no. Lo primero es que el presidente Medina está impedido constitucionalmente. No irá a una modificación constitucional. Las condiciones subjetivas y objetivas no están dadas para que el presidente de la República busque nueva vez meter a esta sociedad en una reforma que la sociedad le niega en este momento, cosa que no sucedía en el 2015. En el 2015, de una u otra manera, las condiciones objetivas y subjetivas estaban dadas para esa reforma que no debió ser por razones históricas y por respeto a la esencia misma del Partido de la Liberación Dominicana, no porque le negáramos al presidente Medina para el año 2016 un derecho a repetir. De hecho, si la Constitución lo hubiese permitido en el 16, el que se iba a poner al frente de la reelección del presidente Medina iba a ser Leonel Fernández. No hubiese objetado nada. El problema era que la Constitución lo prohibía. Entonces, le voy a decir, no es verdad que se va a transitar ese camino nueva vez. Y cuando usted habla de derrotar a un gobierno, derrotar al Estado, siendo o no siendo el presidente, tengo que ir a la historia. Y por eso es que Juan Bosch nos manda a los políticos a estudiar la historia, precisamente. 1982, las elecciones. ¿Quién gobernaba? Antonio Guzmán, PRDista al igual que Jorge Blanco. ¿Quién era su adversario interno? Jorge Blanco. ¿Quería Guzmán y el gobierno que Jorge Blanco fuera el candidato? No. ¿Qué hicieron los PRDistas? Los PRDistas cogieron los empleos, las ayudas, todo lo que le daban. ¿Y usted sabe cómo ganó la convención interna? A la unidad de acero. ¿Usted sabe cuál era la unidad de acero? Magluta y Guzmán, el presidente y el vicepresidente de la República. Lo derrotó con más de un 70% Jorge Blanco. Y luego gana las elecciones con un 52%, que es el único PRDista que pasó precisamente del 50%. El único Jorge Blanco. Pero luego, ¿qué sucede? ¿Qué nos enseña la historia? Que Jorge Blanco lo último que quería era a Jacobo Magluta de candidato. ¿Y quién era Jorge Blanco? El presidente de la República. ¿Y qué hicieron los PRDistas? Le cogieron los empleos, las ayudas, todo lo que le pudo del gobierno y votaron por Jacobo. Y Jacobo terminó siendo el candidato. Es la historia que enseña. Mire, cuando un pueblo decide ser arquitecto de su propio destino, no hay fuerza humana que se lo impida. Solo Dios Padre. No se mueve la hoja de un árbol, si no es por la voluntad de Dios.